Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy día, domingo 10 de marzo del 2024, por razón de encontrarme de viaje, estamos dejando este mensaje así grabado. Bueno, gracias a la tecnología del día de hoy podemos hacer así. Les pido inclinar sus rostros un momento, vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial, por esta mañana, por este día, por tu iglesia, Señor, la Iglesia Bautista de San Fernando, y te pedimos que tú transmitas con poder este estudio de tu palabra, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos presentes el día de hoy. En el nombre del Señor Jesús, así te lo pedimos. Amén. Muy bien, durante estos 3 domingos que yo me encuentro fuera del país, vamos a estar hoy día y el siguiente domingo enfocando la primera parte del libro de Hechos o también Actos, como está en nuestra Biblia, ¿no? El libro de Actos, capítulo 1, enfocaremos la primera parte. Y al empezar el libro de Hechos, podemos ver en el capítulo 1, ustedes tienen ahí en sus hojas el pasaje bíblico que vamos a estudiar hoy día. Empieza el que escribe el libro es el evangelista Lucas. Y Lucas se dirige a Teófilo. Parece que Teófilo era un cristiano muy importante y hacia Teófilo es que el evangelista Lucas escribe, recordando aquí al comienzo, recordando su evangelio, el evangelio de Lucas. Entonces, leamos el capítulo 1, verso 1. Hemos hablado primero, oh Teófilo, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se mostró también vivo con muchas pruebas infalibles, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Ahora Lucas, el autor del libro de Actos, él es el único dentro de los autores que escriben la Biblia, es el único de ellos que es gentil, o sea, que no es judío. Todos los demás hombres de Dios que escribieron la palabra de Dios eran judíos. Y Lucas es el único gentil. Lucas era médico y como buen médico él aplicaba en todo lo que hacía una, una dedicación bastante cuidadosa a todas las cosas que él realizaba, que él hacía. Ese era Lucas. En el Evangelio que él escribe, Lucas, él dice, por ejemplo, después de haber investigado todas las cosas desde el inicio, como buen médico tenía que hacer todas las cosas de la mejor manera posible y igualmente lo hace también en este libro. El libro de Hechos, o también llamado Actos, es un libro histórico y eso debemos entenderlo antes de estudiar el libro. ¿Por qué razón? Porque si no entendemos el contexto de cada libro de la Biblia al estudiarlo, cometemos equivocaciones al interpretar el significado. Entonces, al entrar, como estamos haciendo hoy día, al entrar en el libro de Hechos, nos damos cuenta primeramente que es un libro histórico. Entonces, nos habla de los primeros años de la iglesia, el nacimiento de la iglesia del Señor, y abarca aproximadamente un periodo de 30 años. Los primeros 30 años de la iglesia del Señor Jesucristo están aquí narrados históricamente. Y acá tenemos una pequeña advertencia en cuanto a este libro.
no es un libro doctrinal, no es un libro de enseñanza de doctrina, es un libro histórico y al ser histórico, el libro de Actos registra exactamente tal como ha sucedido los acontecimientos al nacer la iglesia. No existía nunca antes algo llamado la iglesia, recién nace, recién comienza. Y en ese inicio de algo desconocido todavía, cometieron algunos errores, aún los apóstoles cometieron algunos errores. Y eso está registrado con exactitud en el libro de Hechos. Y pongamos mucha atención entonces. ¿Por qué razón? Porque de aquí del libro de Hechos es bastante común en algunas iglesias tomar enseñanzas como si fueran enseñanzas doctrinales. Por ejemplo, aquello de las lenguas, el milagro de las lenguas, es tomado en algunas iglesias como si hablar en lenguas fuera una enseñanza para que todos los cristianos la practiquen el día de hoy. Como que cada cristiano debe hablar en lenguas y eso no es de ninguna manera algo cierto. Recordando entonces, el libro de Hechos no es doctrinal, lo que hace es un registro histórico de los primeros tiempos de la iglesia del Señor, en los cuales incluye el registro histórico del inicio de la iglesia, incluye algunos errores que ellos cometieron. Imagínense, vamos entonces a copiar algunos errores que ellos cometieron al inicio de la iglesia, los vamos a enseñar como si fuese doctrina. No, de ninguna manera. Por eso entonces al entrar advertimos eso, ¿no? Entonces los primeros versículos que hemos leído, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, está refiriéndose Lucas al Evangelio de Lucas y terminando ya su ministerio, el ministerio del Señor Jesús, que fue como 3 años y medio. Versículo 2, hasta el día en que, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se mostró también vivo con muchas pruebas infalibles, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Después de haber padecido, resucitó conforme a las escrituras. Y aquí vamos a mencionar un pasaje que indica también lo de la resurrección. Este pasaje está en Primera de Corintios 15. También lo tienen ustedes ahí en sus hojas. Primera de Corintios 15, del 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, es a saber, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercero día conforme a las escrituras. Muy bien, esto es mencionado en Corintios 15 como el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es esto, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Eso es todo en cuanto al Evangelio. Pero es muy importante lo que dice conforme a las escrituras. Quiere decir, profetizado esto de su muerte y resurrección, profetizado muchos siglos antes, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las escrituras, conforme a las escrituras de hace 700 de años, de hace 1000 años, a tiempo muy anticipadamente, y que fue sepultado, también es importante la segunda parte, que fue sepultado, porque no se puede sepultar a una persona viva, se cumplió esa sepultura, estuvo enterrado durante 3 días y 3 noches, y que fue sepultado y que resucitó al tercero día, conforme a las escrituras. Murió conforme a lo que estaba escrito en la Biblia y resucitó conforme a la Biblia también.
Después de haber resucitado, dice el verso 5, y que fue visto por Cefas, que es Pedro, es otro nombre de Pedro, y después por los 12. Ahora es interesante aquí la mención de Primera de Corintios sobre la resurrección, porque las primeras personas que vieron al Señor Jesús en realidad fueron algunas mujeres que formaban parte del grupo de los discípulos. Ahí estaba María Magdalena y estaba la otra María, algunas de las mujeres, no varones, y las primeras que lo vieron vivo fueron ellas. Sin embargo, ¿por qué no se menciona a las mujeres en Primera de Corintios 15? Porque nos dice, y que fue visto por Cefas, Pedro, ¿no? Y después por los 12. ¿Por qué no se menciona a las mujeres? Porque según la tradición de ellos, el testimonio en un asunto legal, en un tribunal, por ejemplo, lo que valía era el testimonio de los varones. No tomaban en cuenta la palabra de las mujeres. Ahora, yo no estoy diciendo que así estuviera bien, pero estoy narrando lo que pasaba en ese tiempo. El testimonio de una mujer, un testigo que fuese mujer, en este caso no lo tomaron en cuenta. Entonces las mujeres vieron a Jesús resucitado primero, antes que los 12 apóstoles, pero no son mencionadas ellas como testigos acá en Primera de Corintios 15. Y el testimonio verdadero legalmente en un tribunal, ¿no? Así en este caso. Entonces, el primer varón quiere decir que vio al Señor Jesús resucitado, Pedro el apóstol, el primer hombre. Y después por los 12, los apóstoles, y después, verso 6, que después fue visto más de 500 hermanos a la vez, de los cuales los más viven aún, empero algunos han dormido. Cuando Pablo escribe Primera de Corintios 15, de aquellos 500 hermanos que lo vieron en una ocasión al Señor Jesús resucitado, posiblemente tenían un culto y se reunieron gran número, 500 hermanos. Y entonces, después que Jesús se presentó con los apóstoles y fue visto en una reunión de más de 500, de los cuales algunos todavía viven, nos dice, pero algunos ya han dormido. Y dice verso 7, que después fue visto por Santiago, después por todos los apóstoles, nuevamente por todos los apóstoles. Y a la postre de todos fue visto por mí también, o sea, por Pablo, como por uno nacido fuera de debido tiempo, de una manera anormal, pero fue visto por Pablo el apóstol, que cumplió a las justas. Uno de los requisitos de apóstol era haber visto personalmente a Jesús, y Pablo cumplió ese requisito, como dice acá, fuera de lo normal, porque Jesús apareció resucitado a Pablo después que el Señor ya había partido de esta tierra. Entonces, las pruebas infalibles acerca de la resurrección. Volvemos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, a los cuales, después de haber padecido, se mostró también vivo con muchas pruebas infalibles. Entre estas pruebas infalibles, cuando se reunió con los 12, Tomás, que le dijo, si no le veo personalmente, no voy a creer. Le dijeron los otros, hemos visto al Señor Jesús. Y ellos dicen, no voy a creer hasta que lo vea y que lo toque. La próxima vez que Jesús está con los 12, le dice, Tomás, ven aquí, dame tu mano para que puedas palpar mis heridas, las huellas, las cicatrices de mis heridas. Pálpalas con tus propios dedos. Mete tu mano en mi costado para que veas que todavía está la huella de la lanza que traspasó mi costado. Y Jesús termina diciéndolo, y no seas incrédulo, sino fiel, o sea, sino creyente, no seas incrédulo. Luego, y como algunos todavía dudaban, Jesús les pregunta, ¿tienen ustedes algo de comer? Y ellos le muestran algo de comer, entonces comió también él. Un fantasma
no va a comer. Él comió junto con ellos, porque ellos pensaban que era un fantasma, porque se les había aparecido con las puertas cerradas. Jesús atravesó las paredes y se presentó en medio de ellos. Lógicamente, su cuerpo era un cuerpo espiritual, era un cuerpo celestial, ya no era un cuerpo sujeto a la muerte. Y él aparecía y desaparecía. Y para que ellos pudiesen creer, entonces, como dudaban todavía, porque a todos les dijo, no solamente a Tomás, vengan y tóquenme, tóquenme, porque pensaban, ¿no será un espíritu? ¿O estaremos viendo visiones? Entonces les dijo, vengan y tóquenme. Y luego también prepararon comida y Jesús comió junto con ellos. Y por eso dice pues el verso 3, se mostró también vivo con muchas pruebas infalibles, apareciéndoseles por 40 días, no una sola vez, no unas cuantas veces, muchos días, durante 40 días, para no dejar ninguna sombra de duda acerca de su resurrección. Y aquí tenemos que mencionar también el carácter de los testigos. En todo tribunal, en todo juicio legal que se realiza en el mundo entero, la calidad de los testigos, el carácter de los testigos es sumamente importante en un juicio legal que se realiza. Por ejemplo, no pueden escuchar como testigo a un delincuente, porque el delincuente pues fácilmente puede mentir, ¿no? No tiene ninguna carga de conciencia para mentir el delincuente, porque él es así, no le importa la mentira, pero se considera un testigo aprobable, se considera a una persona que tiene muy buen prestigio de llevar una conducta intachable. Esa persona sí puede ser un buen testigo. Es decir, una persona que está comprobado que no va a mentir, porque nadie puede decir de este testigo, él es un mentiroso. Al contrario, muchos pueden mencionar, ¿no? Ese señor es de toda confiabilidad, de toda confiabilidad. Entonces, ese sí puede ser un buen testigo. Y aquí, los testigos de la resurrección. ¿Quiénes fueron los testigos de la resurrección? En primer lugar, todos los testigos de Cristo resucitado fueron de la nación de Israel, fueron judíos. Y eso ya vemos, ¿no? En un número muy grande de naciones en el mundo entero, Dios tuvo una nación santa, Israel. Entonces Dios escoge como testigos de que Cristo ha resucitado a los que pertenecen a la nación santa de Dios, Israel. Después de eso, Dios, no solamente que sean de Israel los testigos, que sean personas que han demostrado su relación con Dios por medio de la fe en Cristo. Y los más fieles entre todos ellos fueron los 12 apóstoles. No podía haber mayores testigos en medio de todo Israel. Por eso Jesús los estableció a ellos, a los 12. Entonces él se presentó a todos ellos como apóstoles y una de las veces fue visto por más de 500 creyentes al mismo tiempo, para que no quede ninguna duda de su resurrección. Puede mentir una persona, dos, tres personas, pero 500 testigos, los 500 van a hablar la mentira. Es por eso que nos dice aquí la palabra de Dios, se mostró también vivo con muchas pruebas infalibles, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y después de 40 días de presentárseles resucitado, ahora ya no vivía con ellos, ya no estaba con ellos como los 3 años anteriores, ¿no? Yendo de este pueblo al otro pueblo, alojándose en algún lugar, durmiendo con ellos, al día siguiente continuar predicando y sanando. Ya no, Jesús ya no estaba de esa manera con ellos. Se les aparecía nada más que por momentos. Eso fue en esos 40 días.
Y al final de los 40 días, dice el verso 4, y juntándolos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, mas que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dice, de mí. Les instruyó que se quedaran aquellos 12 junto con los demás discípulos en Jerusalén. Y habían 120 hermanos. Luego nos dice el mismo capítulo que habían una cantidad de 120 hermanos junto con los 12 apóstoles esperando la promesa, que no se fuesen de Jerusalén, mas que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dice de mí. ¿Cuál era la promesa del Padre? Versículo 5. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Y aquí vamos a mencionar justamente las lecciones que sacamos en cuanto al libro de Hechos. ¿Por qué razón? Porque circulan por todos lados en muchas iglesias, sobre todo las que siguen esa línea pentecostal. Circula mucho el siguiente error. Escuchemos esto, el error. Viene un hermano de una iglesia pentecostal y le dice, hermanito, tú te has convertido a Cristo, ¿no es cierto? Sí, yo he aceptado a Cristo, yo me he convertido al Señor. Muy bien, magnífico, te felicito. Tú ya eres un hijo de Dios, ya has recibido la salvación, el perdón de Dios. Pero ¿sabes qué? Te quiero enseñar algo. Nadie te ha dicho hasta ahora, va, yo te lo voy a decir. Mira, hermanito, tú todavía te falta, ¿sabes qué te falta? Tú ya eres un hijo de Dios, te falta ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿No ves? Te falta ser bautizado con el Espíritu Santo. Y además, cuando tú seas bautizado con el Espíritu Santo, tú vas a comenzar a hablar en lenguas. Y te voy a mostrar lo que dice la Biblia. Entonces le abren justamente este pasaje, le abren el que estamos viendo, Hechos capítulo 1, versículo 5. Ese pasaje le muestran al hermano y le dicen, tú eres creyente, tú eres hijo de Dios, recibiste salvación, pero te falta algo muy importante. Todavía te falta ser bautizado con el Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos 1:5 y le leen acá. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Y luego vino el día de Pentecostés. Entonces al nuevo creyente queda completamente confundido, ¿no? Y el nuevo creyente tiene la idea de que sí, pues yo ya, a pesar que soy un hijo de Dios, pero parece que soy un creyente todavía de segunda categoría, porque me falta pasar a la categoría alta de los creyentes. ¿Y cuál es esa categoría alta de los creyentes? Los creyentes que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces yo, a pesar que ya soy un hijo de Dios, todavía no he sido bautizado con el Espíritu Santo. Algún día recibiré el bautismo del Espíritu Santo. Tremendo error, tremendo error. Y vamos a explicar, hermanos, en dónde está el error. Al no considerar, primeramente, que Hechos o Actos, como también se llama, es un libro histórico. Y siendo un libro histórico, el libro de Actos está conectado con la historia anterior del pueblo de Israel. No olvidemos que el Evangelio llegó al mundo por Israel. Y entonces tenemos que examinar la conexión entre hechos y la historia de Israel. No la historia de los gentiles, la historia de Israel. ¿Qué es lo que sucede en el verso 5, mencionando Jesús el bautismo del Espíritu Santo? Sucede esto, que en el tiempo del Antiguo Testamento, todos los siglos anteriores en Israel, el pueblo de Dios, o sea, Israel, había recibido los mandamientos de la ley de Dios y muchas personas habían sido salvas en ese tiempo antiguo
pero nadie de los creyentes antiguos había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ok, a ver, entendemos bien, nuevamente para no confundirnos. Durante el tiempo antiguo de la historia de Israel, porque ahí se manifestó Dios al mundo, solamente en Israel. Durante el tiempo antiguo, muchos siglos, Dios se manifestó a su pueblo santo Israel. Y muchos creyentes en Israel efectivamente fueron salvados por medio de la fe, no el cumplimiento de la ley. Nadie se ha salvado nunca por el cumplimiento de la ley. Así que los creyentes de Israel fueron salvos por la fe en Cristo también, igual que nosotros. Y sin embargo, hubo una diferencia importante entre aquellos creyentes de Israel del tiempo antiguo comparado con nosotros. Está muy pronto para suceder un acontecimiento que va a cambiar la época completamente. Y ese acontecimiento se llama la venida del Espíritu Santo a este mundo. El día de Pentecostés, que sucedió muy pronto, en realidad 10 días después, nada más, después que Jesús se fue al cielo, pasaron solamente 10 días, muy poco tiempo, y después de 10 días vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y a eso le llama Jesús, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces aquí está la pregunta. Los creyentes en Jesús, en el ministerio terrenal del Señor Jesús, aquellos creyentes, empezando con los 12 apóstoles. Luego había otro grupo de discípulos, 70 discípulos, que también acompañaban y ayudaban a Jesús. No tan cercanos como los 12, pero esos 70 también ayudaban a Jesús. Y aparte de ellos, habían varios miles de personas que habían creído en Cristo. Y no olvidemos que cuando Pedro predicó la primera vez, se convirtieron de golpe 3.000 personas. Y luego, un poco más adelante, 5.000 personas también creyeron en Cristo. Pero estos 3.000, esos 5.000 eran resultado del ministerio anterior del Señor Jesús. No eran únicamente resultado de la predicación de Pedro. El Señor Jesús había pasado 3 años y medio sembrando el Evangelio en toda la tierra de Israel. Y si se convirtieron 3.000, primero eran resultado de la siembra del Evangelio que el Señor Jesús había dejado. Y 5.000 después, todos ellos, porque Jesús preparó el campo en ellos. Entonces, la gran pregunta aquí es esta. Los 12 apóstoles y los demás creyentes en Cristo habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y la respuesta es no, todavía no habían recibido el Espíritu Santo ni los 12 apóstoles, ni los 70 discípulos, ni los demás creyentes que eran miles de personas. Ninguno de ellos, creyentes en Cristo, en el tiempo en que Jesús estaba en la tierra, ninguno de ellos todavía había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y Jesús está hablando de un momento especialísimo en la historia humana, la venida del Espíritu Santo al mundo. Y eso sucedió 10 días después que Jesús se fue al cielo. Y en este momento, Él les recuerda aquella promesa, ¿no? Nuevamente, verso 4, y juntándolos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, más que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dice, de mí.
porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces Jesús les instruye, quédense en Jerusalén, no se esparzan, quédense juntos en oración y queden esperando la promesa del Padre, es decir, la venida del Espíritu Santo, que también se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y así fue. No tuvieron que esperar mucho tiempo, estaban en oración y durante 10 días, y transcurridos 10 días, vino el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo, a ver, escuchemos bien esto. Y en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, por primera vez en la historia del hombre, bajó a este mundo para morar, no en algún lugar de la tierra, no, para morar en la persona de los creyentes en Cristo, para vivir en ellos, habitando su cuerpo, el cuerpo de los creyentes. ¿Quién? La tercera persona de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo. Ese acontecimiento era por primera vez en el mundo entero. Después de 4000 años de historia del hombre, por primera vez viene el Espíritu Santo de Dios a este mundo, a quedarse, como digo, no en un, por ejemplo, no en un templo. Él no va, él no vino a vivir el Espíritu Santo dentro de un templo, tampoco acá en este local, no. Él vino a vivir en cada creyente y permanece en cada creyente, en millones de creyentes permanece Él. El Espíritu de Dios permanece en cada creyente desde aquel día, desde el día de Pentecostés. Y eso se llama el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué les habla el Señor de Jesús de seréis bautizados con el Espíritu Santo? Porque los 12 apóstoles y también los 70 discípulos y también otros miles de creyentes nunca habían sido bautizados con el Espíritu Santo, porque todavía ellos, no nos olvidemos, todavía pertenecen al régimen antiguo, al régimen del Antiguo Testamento. Y bajo el Antiguo Testamento, el pacto de la ley, en aquel tiempo antiguo, nunca vino el Espíritu Santo a vivir en la persona del creyente. El Espíritu Santo obraba en ellos, sí, muchas veces encontramos, por ejemplo, diciendo, y el Espíritu Santo vino sobre Saúl, pero luego también dice, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, también dice eso. Dice, el Espíritu Santo vino sobre Sansón. Y muchas veces encontramos al Espíritu de Dios obrando en las personas, pero no para quedarse permanentemente a vivir en ellos, como es el día de hoy, en la época de la iglesia, empezando en Pentecostés. Entonces, ese acontecimiento, por eso se dice lo siguiente, que la época antigua hasta llegar al momento que Cristo vino al mundo, esos 4000 años de época antigua, se ha dicho con mucha razón que fueron la época de Dios el Padre, donde el Padre estaba obrando en el mundo a través de Israel. Luego, 33 o 34 años estando Jesús en la tierra, ese breve tiempo de 30 y tantos años, se le podría llamar la época de Dios el Hijo, o sea, Cristo en el mundo, personalmente Cristo en la tierra, 33 años y un poco más. ¿Ve? Y luego
Yéndose ya Jesús, regresando al cielo, viniendo el día de Pentecostés hasta ahora, se le puede llamar la época del Espíritu Santo en el mundo, porque el que mora en este mundo de parte de Dios es la tercera persona de la Trinidad, es Él, el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, el tiempo antiguo, la época del Padre, de Dios el Padre, aunque también obraba el Espíritu Santo, ya estábamos mencionando, ¿no? También obraba el Espíritu Santo, pero principalmente se le puede llamar así la obra de Dios el Padre en el mundo. Luego la segunda época, que solamente fueron 33 años y pico, la época de Dios el Hijo, o sea, el Señor Jesús, personalmente en este mundo. Después de resucitar y volver al cielo, comienza la época del Espíritu Santo, en la cual estamos ahora. Y el Espíritu Santo también personalmente, perdón, así como Jesús estuvo personalmente en la tierra, igual ahora está personalmente en la tierra el Espíritu Santo. Pero como vuelvo a decir, no está por ahí en un lugar o no está en una iglesia evangélica, no está en un templo evangélico. ¿En dónde está Él en esta tierra? En la persona de cada creyente en Cristo, de cada creyente verdadero, porque también hay muchos creyentes falsos, pero Cristo, el Espíritu Santo vive en la persona de un creyente, de todo creyente. Y entonces el Señor Jesús está explicándoles que está muy pronto para comenzar la época del Espíritu Santo. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Y el problema aquí es que aquellos que engañan a los creyentes, como dije hace un ratito, ¿no? Le dicen, hermanito, tú eres un nuevo creyente. Sí, muy bien, muy bien. Ya eres un hijo de Dios, pero te falta ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿En dónde está el error allí? Al no entender correctamente la escritura. Porque una vez que se produjo en el día de Pentecostés la venida del Espíritu Santo, inaugurando, dando inicio a la época del Espíritu Santo. Una vez que se produjo eso, eso es un acontecimiento irrepetible. Una vez para siempre, la inauguración de la época del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, a partir de allí, empezando allí en Pentecostés, cada nuevo creyente que pone su fe en Cristo recibe el bautismo del Espíritu Santo en el momento de su conversión a Cristo. Y ahí está, otra vez, el engaño de hacerle creer al nuevo creyente, haciéndole creer que él no tiene el Espíritu Santo, lo cual es totalmente falso. Todo nuevo creyente en Cristo ha sido bautizado por el Espíritu Santo en el momento exacto que él se convirtió a Cristo, en el momento exacto que él puso su fe en el Señor Jesús para salvación. No le falta nada a ese nuevo creyente en el sentido de la presencia de Dios. Él todavía es un creyente nuevo, todavía no comprende diferentes cosas de la Biblia, pero él ya tiene la vida del Espíritu Santo, ya fue bautizado por el Espíritu Santo. Y podemos compararlo con un bebito recién nacido, ¿no? El bebé recién nacido no sabe nada de la vida, pero él ya es una persona humana. Él ya es una persona que tiene vida. Y se va a desarrollar, claro, poco a poco, porque recién ha nacido, ¿no? Y
no comprende, no comprende nada del mundo, pero él ya es una persona y está vivo. Es una persona que está comenzando a vivir, pero ya está vivo. ¿Ok? Entonces, un creyente en Cristo que se convirtió al Señor el día de hoy, ya es una persona nacida de nuevo. Ya tiene la vida del Espíritu Santo. Ya fue bautizado con el Espíritu Santo el día de hoy, porque hoy día él creyó en Cristo. Por lo tanto, hoy día, al creer en Cristo, él fue bautizado con el Espíritu Santo para no caer en aquel engaño. Hermanito, te felicito porque hace un mes tú aceptaste a Cristo, hace un mes te convertiste, te felicito. Tú ya tienes la salvación, tú ya eres un hijo de Dios. Pero mira, mira, seguramente nadie te lo ha enseñado. A pesar que ya eres creyente, te falta algo importantísimo. Tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sabías eso? No, no sabía. Ah, bueno, entonces tienes que orar. Vas a orar día y noche para que te bautice el Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es la prueba de que te va a bautizar el Espíritu Santo? Vas a comenzar a hablar en lenguas. Porque cuando el Espíritu Santo lo bautiza a un creyente, el creyente comienza a hablar en lenguas. ¿Ve? Entonces el pobre creyente metido en ese engaño dice, sí, pues yo soy un creyente de segunda categoría todavía, ¿no? Tengo que ascender, tengo que recibir el Espíritu Santo y además hay una evidencia del Espíritu Santo y la evidencia será, yo voy a hablar en lenguas. Qué terrible error, ese error. Y es por eso que estudiamos este libro, el libro de Actos, para entender de dónde provienen esos errores tan grandes. A partir del día de Pentecostés, todo nuevo creyente en Cristo es bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, los creyentes de ese tiempo, los 12 apóstoles, los 70 discípulos y otros miles de personas que creyeron en Cristo, todos ellos todavía estaban bajo el régimen del Antiguo Testamento. Es decir, ya habían creído en Cristo, su Salvador, pero todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso Jesús les instruye, les dice que no se fuesen de Jerusalén, mas que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dice, de mí. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces, ahora sucede algo que no se ha repetido nunca más. Los 12 apóstoles, por ejemplo, ¿no? Y habían creído en Cristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, el día de Pentecostés, no solamente los 12, habían 120 creyentes en el aposento alto, y los que creyeron 3.000 la primera vez, todos ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo por primera vez en el mundo entero, por primera vez en el mundo entero. Así que los creyentes de ese tiempo primero pertenecieron al régimen antiguo del Antiguo Testamento, pero al recibir el Espíritu Santo automáticamente pertenecieron al nuevo pacto de Dios, al pacto de la gracia, al haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, el acontecimiento de Pentecostés nunca más se va a repetir. Es como si quisiéramos repetir la muerte y la resurrección de Cristo. Eso fue una sola vez y para siempre. Fue suficiente que Cristo muriese una sola vez y que resucitase una vez. El acontecimiento, la inauguración del Espíritu Santo viniendo a los creyentes
una sola vez y no se vuelve a repetir nunca más. A partir de allí, todo nuevo creyente automáticamente es bautizado con el Espíritu Santo en el momento mismo de poner su fe en Cristo. Qué necesario, qué urgente es explicar eso a los que pertenecen a la iglesia del Señor, para no ser capturados por aquel error, ¿no?, de las iglesias pentecostales, haciéndoles creer, no hermano, tú todavía no has sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Ya hablaste en lenguas? No. ¿Cuántos años tienes de creyente? 5 años. ¿Nunca has hablado en lenguas? No. Ah, entonces nunca has sido bautizado con el Espíritu Santo. Lo siento, hermanito. Sigue buscando, sigue pidiendo a Dios que te bautice con el Espíritu Santo. Y el pobre creyente está allí, ¿no? El pobre creyente tiene un complejo de inferioridad y dice, yo no tengo el Espíritu Santo. ¿Quién como ustedes? ¿Quién como aquellos que hablan en lenguas? Yo nunca he hablado en lenguas, yo no tengo el Espíritu Santo. Yo nunca he hablado en, yo nunca he hablado en lenguas. Yo, Enrique Ginocchio. ¿Usted, hermano, ha hablado en lenguas? Yo pienso que nadie aquí lo ha hecho, ¿no? Yo tampoco, yo tengo desde mi infancia, soy creyente en Cristo y nunca he hablado en lenguas, pero yo sé que tengo el Espíritu Santo viviendo en mí. Ni quisiera hablar en lenguas, no es necesario, porque yo tengo el Espíritu Santo desde el momento que puse mi fe en Cristo. Y usted también. ¿Cuántos años atrás se convirtió usted al Señor? O de repente poco tiempo atrás. Si usted creyó en Cristo hace 30 años, usted tiene el Espíritu Santo viviendo en usted desde hace 30 años. Y si usted se convirtió a Cristo Jesús esta semana, entonces desde hace una semana usted fue bautizado por el Espíritu Santo. Es tan urgente entender esta verdad porque los errores que circulan en diferentes iglesias son errores bastante grandes, hermanos. Por eso es que estudiamos este libro tan importante, ¿no? Muy bien, por hoy día vamos a terminar allí y fíjense que hemos aprendido algo bastante necesario. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por haber entendido lo que tú nos muestras en tu palabra. Gracias por entender que el libro de Actos es un libro histórico y que lo que quedó registrado de la historia de la iglesia lo aprendemos. Es muy necesario aprenderlo, pero tomando en cuenta que no es un libro de doctrina, sino de la historia de la iglesia. Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana reunido aquí. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesús. Amén.